¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de semana 2 de este módulo 22. Sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión síncrona. Eh, Vamos a revisar en esta sesión, como les comento, pues una segunda unidad que se llama resolución de problemas. Entonces, pues vamos a revisar las dos actividades que corresponden ahora a la fase 3 y la fase 4 del proyecto que están ustedes elaborando. Vamos a hablar también un poco acerca del foro de clase, el informe de reflexión y por supuesto si van teniendo inquietudes sean tan amables de pues hacerlas ya sea por el chat o levantando la manita para que tomen la palabra, por favor. Eh, entonces, bueno, nuestro módulo 22 abarca del 13 de septiembre al 10 de octubre. Nos encontramos ya en la segunda semana que corresponde a esta columna amarilla, ¿verdad? La contextualización del proyecto. Entonces, pues estamos iniciando a esta mitad, ¿verdad? Esta segunda fase, a esta mitad. Y nos encontramos en semana 2 que inició ayer, lunes 20 de septiembre y culminará el próximo domingo 26 de septiembre a las 23:55 horas. Recuerden que es muy, muy importante realizar las actividades antes de esa fecha para que pues estén seguros de que todo está siendo enviado. Y entonces en esta semana 2 corresponden participar en la entrega de dos fases, la fase 3, la fase 4, participar en el foro de clase, recordemos que sí se califica, y volver a llenar un informe de reflexión. Todas estas actividades pues tienen una calificación que se asigna a través de su asesor virtual, entonces hay que estar bien pendientes de hacer todo lo que corresponde. Mencionamos que bueno, estamos en esta segunda unidad que se llama resolución de problemas. Déjenme ver que siguen entrando participantes. Eh, ¿Y de qué va? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Pues que ustedes puedan plantear una propuesta que integre los procesos para la resolución de un problema en específico. Para eso van a analizar contenidos como el planteamiento de la solución del problema y las propuestas de solución. Eh, y lo que se busca que ustedes movilicen las competencias que ustedes deben de movilizar en esta semana 2, pues es que utilicen las tecnologías, utilicen el software para analizar información, que den propuestas de solución al problema bien específico que ya han elegido, que definan las metas y que pues hablen de una solución creativa para su problema, tomando en cuenta que otros ya han tratado de solucionarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que mencionamos, bueno, no estamos descubriendo el hilo negro, estamos trabajando sobre una problemática, algo que necesita ser mejorado en nuestro entorno, pero que ya han revisado otras personas con anterioridad. Ya hay quien ha llevado a cabo acciones para mejorarlo. Entonces, pues justo esta semana nos pide que comparemos esas otras propuestas de solución con lo que nosotros estamos planeando para que lo mejoremos todavía más, para que pues aseguremos de una mejor manera el éxito. Recordarles que sus dos fases de esta semana pues también se van a evaluar a través de una matriz de valoración que viene en cada uno de los de las instrucciones de la semana. Antes le llamábamos rúbrica, entonces pues son evaluadas a través de esta matriz de valoración para que lo tengan en consideración y bueno, se ubiquen en esta columna de experto y vean como un checklist si han cumplido o no con todo. Y entonces vamos a hablar de las fases. Tenemos la fase 3, tanto la fase 3 como la fase 4 se refieren a contextualizar el problema, hablar de qué es lo que lo está formando, cuál es el contexto. Y la fase 3 pues lleva por nombre comparo para mejorar, esto que les venía yo adelantando, observar que otros han hecho proyectos similares al tuyo. Entonces, obsérvalos, investígalos, conócelos
Fíjate en qué se parecen a lo que tú estás proponiendo, en qué no se parecen y que eso te sirva para mejorar tu propuesta. Entonces, ¿cuál es el paso uno? Realizar una investigación en Internet para localizar proyectos que sean similares al tuyo. Recordemos que debemos de investigar en fuentes confiables de información, no Rincón del Vago, no Wikipedia, no otras actividades de este mismo módulo, sino sitios confiables de información que me ofrezcan datos sobre proyectos similares al mío. Y estas pueden ser organizaciones no gubernamentales, como pueden ser también proyectos del gobierno. El mismo gobierno lleva a cabo propuestas, lanza proyectos, asociaciones civiles, ¿verdad? Personas que como nosotros han formado, perdón, han han encontrado un área de oportunidad, necesitan mejorar algo, algo les está molestando, algo les está lastimando, solamente que ellos han conformado una asociación para atacar el problema, para apoyarse entre varios, conseguir recursos y lograr paliar esa situación. Y bueno, buscamos en sitios web, en blogs de estas mismas personas que están actuando, que se están movilizando. Y bueno, en la actualidad, pues ya no solamente tenemos eso, ¿verdad? Sino también redes sociales. Las personas abren sus páginas de Facebook, abren su Instagram, abren su cuenta de Pinterest, ¿no? Utilizan las redes sociales para llevar a cabo sus proyectos. Y también existen tesis en las que alumnos universitarios, de maestría, de doctorado, pues también determinan, detectan una necesidad, investigan y la resuelven, ¿verdad? La analizan, la estudian. Entonces también las tesis nos ayudan a obtener datos sobre proyectos. La semana pasada, en el espacio de avisos, les compartí una tablita donde venían unos proyectos que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de revisarlos, que están bien interesantes. Por ejemplo, uno que se llama Pimp My Yard, eh, algo así como Mejora mi patio. eh, y entonces, bueno, las personas, los vecinos, se ponen de acuerdo y comparten sus habilidades, consiguen materiales y entonces mejoran pues las áreas comunes de donde viven, ¿verdad? Las banquitas, los árboles, le ponen un columpio, pintan los caminitos, ah, elaboran con madera rejitas. Y bueno, si lograron ingresar a observar esos proyectos, pues está bien atractivo, está bien padre. Eh, Otras personas se organizaron, por ejemplo, para que la calle que es aledaña a su escuela, ¿no? La calle a través de la cual los niños entran a la primaria, al kinder, a la secundaria, la inhabilitan para que ya no pasen autos durante cierto momento del día y convierten esa calle en un espacio público donde la gente puede convivir, ¿no? Se intercambian cosas, se venden productos, se llevan a cabo obras de teatro, presentaciones de proyectos, gente pintando, ¿no? Dibujando. Convierten la calle en un lugar para la convivencia, en un lugar cultural y de paso, pues cuidan que los niños, las niñas estén seguros, ¿verdad? No vayan a pasar automóviles que pasan muy rápido y que lastimen a alguien, o no vaya a circular por ahí, pues, gente que vaya a delinquir, ¿no? Situaciones de esas. Entonces, ese también es un proyecto bien bonito. Había otro proyecto también ahí en la tablita de donde trabajaban con adultos mayores. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Eh, en ese proyecto adultos mayores que pues saben hacer cosas, ¿verdad? Que tienen gran experiencia y en diferentes actividades, que cuentan con habilidades, pues pueden poner al servicio de los demás eso que saben hacer. Y entonces, pues dan cursos gratuitos a otras personas, a todo aquel que quiera inscribirse,
para aprender carpintería, macramé, yoga o un segundo idioma. Y entonces, pues los adultos se sienten útiles, están aportando a la sociedad sus conocimientos y a la vez, pues las personas, el resto de la sociedad que se inscribe en sus cursos, pues obtiene formación gratuita y bien dada, ¿verdad? Bien proporcionada. Entonces, son, en la tablita les coloqué más ejemplos, no me vienen a la mente ahora más, pero les invito a que revisen ese espacio de avisos, porque pues ofrecen esos proyectos, ofrecen perspectivas amplias de diferentes maneras en las que podemos incidir sobre un problema, ¿no? Por ejemplo, esta situación de los adultos mayores, a alguien le llamó la atención el abandono, la inclusión, la violencia, la depresión por COVID que han sufrido los adultos mayores. Son algunos temas que me vienen a mente de los proyectos que he estado revisando. Y entonces, ese proyecto que les acabo de mencionar, pues incide en en todos estos problemas de diferentes maneras, ¿no? Para que nos demos cuenta de que, pues eso que nosotros detectamos como un problema puede ser atendido desde diferentes ópticas, desde diferentes visiones y utilizando nuestras habilidades bien particulares. Eh, para llevar a cabo investigación en Internet, pues nos dicen, podemos utilizar Google Académico, ¿verdad? Pero si ustedes vieron el foro de clase en el que han estado participando también, pues de esto habla un poco, ¿verdad? De que compartamos entre todos eh, sitios que nos ayuden a investigar. Y entonces, si nosotros, déjenme comparto otra ventanita, aquí está. Si nosotros colocamos en un buscador repositorio de y luego ponemos la palabra, yo por ejemplo escribí en el buscador de Google, en el normal, puse repositorio de proyectos sociales, aparecen eh, unas páginas de universidades que tienen allí alojadas las tesis de sus exalumnos, de sus egresados. Y entonces ahí uno ingresa al repositorio y tiene un espacio para buscar donde puede uno poner palabras clave, por ejemplo, agua o contaminación del agua, y aparecen todas las tesis que en esa universidad fueron elaboradas relacionadas con el cuidado del agua. Eh, y bueno, de esa misma manera escribí repositorio de proyectos sociales y salieron varias universidades de diferentes lugares. Entonces, pues les invito a que puedan llevar a cabo esa acción de colocar esas palabras repositorio de para que pues consigan información y esa información pues es información de fuentes confiables porque son tesis de universidades. Les decía, podemos investigar también en organizaciones no gubernamentales. También escribo en el buscador organizaciones no gubernamentales o lista de organizaciones no gubernamentales y van a empezar a aparecerme. Yo le di clic a una que me salió ahí, que fue Cátedra UNESCO DH de la UNAM, y me apareció una tabla con varias organizaciones no gubernamentales, y entonces le di clic a una y me apareció su página web. Y entonces ya ahí me hablan de ese proyecto y me mencionan todas las características de ese proyecto. Entonces, bueno, son tips para ir buscando información. Encontré también buscadores especializados que sirven a la vez para lo de su foro. Por ejemplo, en situaciones relacionadas con la ecología, pues este sitio de ecoportal.net tiene muchísima información relacionada con ecología. Si buscamos un, eh, un buscador, valga la redundancia, de sitios sobre ciencia, pues tenemos este de Science Research, que también colocamos ahí palabras clave y nos da un montón de bibliografía relacionada con ciencias. Buscadores como Ese Cielo, Redalic, Dialnet, Latindex, son también pues repositorios de investigaciones, de papers, de documentos,
que cuentan con toda la normatividad de una publicación electrónica, eh, académica y sobre temas diversos. Entonces, les recomiendo muchísimo que guarden esta información eh, de estos repositorios, de Cielo, Redalic, Dialnet y Latindex, porque pues para la formación universitaria son imprescindibles. De allí, de ellos pueden encontrar ustedes información sobre cualquier licenciatura o ingeniería que estudien y pueden citar en formato APA, pueden investigar, pues leer, comprender, hacer ensayos. Entonces, les invito a que no pierdan, ¿verdad?, esta información que es bien importante. Todo esto lo voy a ir colocando en el espacio de avisos para que lo puedan recuperar, pero para que estén conscientes, pues, de la gran variedad de sitios a través de los cuales podemos investigar. Sus proyectos pues también solicitan que averigüen, ¿verdad?, información estadística acerca de ellos. Y entonces, pues tenemos sitios que nos ofrecen esta información dependiendo del tema. Por ejemplo, la CONAPO justo nos ofrece proyecciones de población del 2016 hasta el 2050. Es decir, CONAPO es Consejo Nacional de Población, que a su vez cuenta con una ramificación que se llama COESPO, Consejo Estatal de Población, y entonces en esas ramificaciones ofrece las proyecciones de población de cada estado y de cada municipio y de cada localidad, dividida por hombres y mujeres, cuántos hay ahora, cuántos habitantes hay ahora en el 2021 y cuántos va a haber en el 2030 y en el 2040 y en el 2050. Es decir, nos ofrece proyecciones de población para que podamos hacer pronósticos. De esto es lo que nos está pidiendo el foro de clase que hablemos en las últimas dos filas. Si se fijaron, el foro nos pide colocar información sobre sitios en los que se puedan hacer proyecciones. Y revisando sus participaciones he notado que han colocado sitios en los que se pueden hacer presentaciones de diapositivas y no es a eso a lo que se refiere. Se refiere a hacer proyecciones estadísticas, pronósticos, proyectar a futuro. Existen varios programas que hacen esto, SPSS, Minitab, eh, SAS, pero pues todos son de pago. Entonces, el ideal para todos en entornos académicos es utilizar Excel. Ustedes ya usaron en el módulo, no sé si fue el 11, cuando revisaron un módulo que se llamaba variación de procesos sociales. En ese módulo elaboraron proyecciones. Eh, ahora mismo no recuerdo, pero era algo así como cuántos conejos van a haber en el 2030, una situación de esas, ¿no? Y entonces ahí en Excel, en la fórmula, escribo es igual, pronóstico, elijo los datos, elijo las fechas y ya me empiezan solito pues se va calculando el pronóstico, se pueden hacer proyecciones. Entonces a eso es a lo que se refiere esa parte de la tabla del foro de clase, porque pues sí noté que están confundidos en eso, para que si pues alguien colocó ahí en su cuadro eh, algo relacionado con presentaciones de diapositivas o algo relacionado con hacer proyecciones en pantalla, pues eso no es, ¿verdad? Se refiere a pronósticos, proyecciones estadísticas, usar datos, usar indicadores, usar números para hacer proyecciones. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Por qué sirve esto? Bueno, pues es que si estamos hablando, por ejemplo, de los niveles de violencia, pues podemos hacer una proyección de que si no atendemos la violencia ahora, bueno, para el 2030 el índice habrá incrementado en tanto por ciento y para el 2050 habrá incrementado en tanto por ciento. Para eso nos son útiles estas proyecciones, para poder fundamentar qué pasaría si yo no hago algo, qué pasaría si no existiera el proyecto, ¿no? O en el caso de la contaminación del agua, bueno, también investigamos datos sobre esto y hacemos proyecciones
para poder fundamentar que el agua a determinado tiempo, a determinada fecha, ya va a estar contaminada, ¿cuánta? ¿No? Para eso nos sirve. Las proyecciones pues las utilizan mucho, por ejemplo, en ventas, ¿verdad? Las empresas, para poder estimar cuál va a ser el volumen de ventas que van a tener en el futuro, para poder estimar cómo les va a ir. Entonces, esto de manejar los datos, de manejar la información, es muy, muy útil para las empresas y es algo bien valorado, altamente valorado y bien pagado. Por eso está como de moda, ¿verdad? Es el estudiar estas ingenierías en manejo de datos, inteligencia de datos, porque pues es justo lo que hacen, por ejemplo, empresas como Facebook, ¿no? Que observan, ¿no? Que están midiendo a qué le damos clic, qué es lo que visitamos, a qué le doy me gusta, y luego todos esos datos los venden a compañías para que las compañías determinen bien cuál es el perfil de sus compradores, cuál es el perfil de sus clientes y poderles ofrecer los productos a medida, ¿no? A la medida. Aunque a veces también los datos pues son utilizados de una manera errónea, ¿verdad? Para la delincuencia, entonces también hay que tener cuidado con la huella digital que dejamos. Pero quería puntualizar esto, ¿no? Que hacer referencia a esto de el, del, del foro de clase, ¿verdad? Que ahí hay un errorcito en lo que están participando. Bueno, entonces, este fue un paréntesis y un momento porque ya se atoró. Ya regresó. Ok. Entonces, continuamos con esto de la fase 3, que nos dice, bueno, lo primero pues es investigar en Internet para encontrarnos proyectos similares al nuestro. Ya que hemos encontrado 2, 3 proyectos similares al nuestro, entonces hay que llenar una tabla donde escribamos las características de los dos, por lo menos 2 proyectos similares al mío y del mío, y donde podamos escribir pues cuál es el problema que estamos atendiendo los 3, aunque a lo mejor haya uno que no solo esté atendiendo ese tema, sino también uno más, ¿no? Entonces ahí ya estamos notando las diferencias y las semejanzas. Entonces, anotemos qué problema estamos atendiendo los 3, cuál es el objetivo general de cada uno de los proyectos, dónde se están llevando a cabo, dónde se están desarrollando, en qué país, en qué ciudad, a qué población están beneficiando los 3 proyectos, quiénes lo han atendido y qué soluciones han planteado cada uno. Entonces necesitamos llenar la tabla para que luego que la hayamos llenado, pues podamos comparar en qué se parece mi proyecto a los otros 2 y en dónde están las diferencias, dónde radican las diferencias. Luego de haber hecho la tabla, pues hay que redactar una conclusión, es decir, observar la tabla, analizarla para escribir, para redactar qué similitudes encontramos entre mi proyecto y los otros 2. Luego, escribir qué diferencias encontré y además mencionar ahí en la conclusión si esta actividad de haber investigado me está ayudando o no a encontrar elementos de mejora, si me está ayudando a enriquecer mi proyecto o si me está ayudando a cambiarle la visión. Recuerden que si bien ya eligieron un problema, ya hicieron un objetivo, todavía es posible cambiarlo, mejorarlo, modificarlo, enriquecerlo. Por eso lo están haciendo en etapas, en fases. Y que contesten a la pregunta, ¿hay algo que me permita mejorar mi proyecto? Y explicar qué es eso que ayuda a mejorar, modificar o enriquecer mi proyecto. Esto va en la conclusión. Y entonces, ¿qué es lo que van a entregar en esta fase 3? Pues un documento que tenga la portada con la imagen representativa del proyecto y el título del proyecto,
la tabla donde se esté comparando mi proyecto con otros dos, la conclusión que redacté y no olvidarme, por favor, las fuentes que consulté, en dónde conseguí la información. Y con esto ya tengo lista mi fase 3. ¿Cómo ven? ¿Hay inquietudes? Alejandro nos está preguntando de cuántos renglones va la conclusión y no nos están solicitando una extensión. Lo que sí nos están solicitando es que toque los puntos que vienen aquí. Explicar qué similitudes, explicar qué diferencias, explicar si la actividad de investigar otros proyectos me ayudó y si hay algo que me permita mejorar mi proyecto. Entonces, pues todo esto no lo voy a poder explicar en una línea, en 2 líneas, ¿verdad? Tiene que ser una conclusión interesante, rica, que conteste a todo, ¿vale? Muy bien. Luego tenemos la fase 4. También es de contextualización, pero en este caso se llama objetivos. El propósito de esta actividad es que ustedes puedan describir cómo se vive el problema y cómo el problema está afectando varios ámbitos. Un problema, les dije hace un momento, pues puede ser atendido desde diferentes ópticas dependiendo a quién afecte. Y los problemas siempre se ven afectados y siempre afectan a varios ámbitos. Además de que esta actividad busca que ustedes puedan plantear hasta dónde quieren llegar y qué es lo que desean lograr. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero hay que dar una leidita a un tema que se llama contextualización del problema, que viene en los recursos de la semana pasada, porque ahí nos explican qué es el contexto y cuáles son las variables a analizar. Y nos dice luego, investiga los ámbitos o variables que está afectando tu proyecto. Y entonces aquí en el diagramita, pues yo ya les puse el problema, puede verse desde la educación, desde la economía, desde el medio ambiente, desde el entorno social, desde lo político, puede estar afectando también a la cultura, a las tradiciones y puede estar afectando al entorno familiar. Entonces, pues necesitamos investigar cuáles son esos ámbitos o esas variables que el problema que elegí está afectando. Guíate de las siguientes preguntas, es decir, que su trabajo pues tiene que contestar estas preguntas. ¿Qué pretendo lograr con mi proyecto? El proyecto, ¿cómo afecta o cómo beneficia a mi comunidad? ¿No? En los ámbitos justamente. Ay, pues mi proyecto beneficia económicamente, ¿por qué? Y beneficia culturalmente, ¿por qué? Y beneficia además al medio ambiente por estas razones, ¿no? Entonces estoy hablando de todos los ámbitos en los que beneficia. ¿Qué riesgos representa para mi comunidad ese problema? ¿A cuántas personas afecta el problema que he identificado? ¿Dónde voy a llevarlo a cabo? ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas? ¿De qué manera se van a ver beneficiadas? Si no llevo a cabo el proyecto, ¿qué va a pasar en el futuro? Es lo que les decía, para eso son las proyecciones. Y finalmente, ¿cómo se percibe el problema en mi comunidad desde el punto de vista poblacional, económico, social, educativo, laboral, político, natural, etcétera? Eh, Esto de determinar los ámbitos que está afectando, pues tengo que argumentarlo, ¿verdad? Por eso voy a usar una investigación en fuentes confiables para conocer cifras, proyecciones, cómo se ve desde las diferentes disciplinas, cómo lo ve la economía, cómo lo ve la política, cómo lo ve la educación. Y, por supuesto, mencionar las fuentes de información que consulte. Luego debo de redactar una conclusión para explicar cuáles son las afectaciones que sufriría mi comunidad si no llevara a cabo el proyecto. Uno podría pensar, no, pues se queda todo como está, pero ya dijimos que no, ¿verdad? Que podemos hacer proyecciones utilizando información estadística y decir, bueno, si no se lleva a cabo ahora, en 5 años la situación va a estar así. Y en 20 años ya no va a poderse
lo que sea, ¿verdad? Dice, apóyate de estudios, de instituciones, de organizaciones no gubernamentales y escribe si identificas alguna tecnología emergente para trabajar esas proyecciones. Justamente esa tecnología para trabajar las proyecciones es la que digo que no están colocando bien en el foro de clase, ¿verdad? Deben de ser proyecciones estadísticas, pronósticos a largo plazo, cómo se va a estar comportando determinado indicador en el futuro. Y como les comenté, bueno, hay varias, pero la ideal para entornos académicos, porque no nos cuesta, pues es Excel o hoja de datos de Google. Porque Excel, pues sí cuesta, ¿verdad? Hay que tener Office. Luego, nos dice, revisa el tema, definición de metas y objetivos de la unidad 2 y retoma tu actividad de la fase 2. En la fase 2 habíamos redactado objetivos. Entonces, de acuerdo a toda esa información que ustedes ya investigaron en los pasos del 1 al 5, tu objetivo general de la fase 2 puedes replantearlo. Los objetivos específicos puedes mejorarlos y añade metas. ¿Las metas qué son? Pues esos objetivos, eso que quiero lograr. Las metas me dicen cuándo y me dicen cómo. Es decir, que las metas son todos esos pasos que yo voy a seguir para poder cumplir con los objetivos específicos. Y esas metas, pues generalmente tienen que ser medibles, indicar en cuánto tiempo planeo cumplirlas, porque además pues existen metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y nos dice, bueno, en resumen, ¿qué es lo que vas a entregar? Pues un documento que tenga una portada con la imagen y el título de mi proyecto. Esto va a venir en todas las fases, la imagen y el título del proyecto en la portada. Luego las respuestas a las preguntas que ya mencionamos, la conclusión, el replanteamiento del objetivo general y una tabla donde coloquemos los ámbitos, efectos, objetivos específicos y metas. Eso no se los puse aquí porque lo tengo acá en un ejemplo que quiero mostrarles para que pues eh, podamos ver un ejemplito que ya esté listo. Diana pregunta en el chat si puede ser en cualquier aplicación. Las fases 3 y 4, sí, no nos están solicitando que la entreguemos en PowerPoint entonces puede ser en un documento de Word o puede ser utilizando la misma presentación que han estado usando en la fase 1 y 2, pues seguir en ellas también es posible. Entonces, perdón, quiero enseñarles esta última parte que debe de llevar su fase 4. Les ya no sé qué pasó. ¿Sí se está viendo? ¿Alguien que me pueda decir en el micrófono si sí se ve la diapositiva? Sí, sí se ve la diapositiva. Sí, sí se ve bien. Muchas gracias. Es que como la puse en presentación ya no los veo a ustedes. Ok, entonces, este es un ejemplito que armé. Fíjense, yo soy maestra, ¿no? Entonces, para mí, la educación es algo súper importante que llama mucho mi atención y que me afecta directamente. Tengo una gran cantidad de padres de familia, de mis alumnos, que pues no pudieron continuar sus estudios. Desde padres de familia que no saben leer y escribir y no pueden apoyar a sus niños con las actividades, y padres de familia también que pues no pudieron estudiar el bachillerato, no pudieron estudiar una carrera, y todo esto pues trae consecuencias en diferentes ámbitos. Trae consecuencias en la situación económica, porque pues las personas que no cuentan con un buen nivel educativo,
pues generalmente tienen acceso a un salario precario, eh, que no les permite pues dar un adecuado nivel de vida a sus familias, ¿verdad? Entonces, y además, otra de las causas también es económica, pues no han podido culminar sus estudios o no han podido continuar con sus estudios porque pues no tienen una escuela cercana, ¿no? Una universidad en su ciudad, en su comunidad, tendrían que desplazarse, tendrían que gastar pasaje, transporte, es lo mismo, ¿verdad? Alojamiento, en fin. Entonces, el ámbito económico es algo que afecta a esta situación, a este problema que yo, en el que yo pensé. Eh, Afecta también en lo social, porque pues a menor preparación académica, pues hay mayores posibilidades de pues no tener una buena educación en salud, en manejo de las emociones, en, en educación para la vida, para los hijos, en educación sexual, ¿verdad? Y entonces, pues, se está como un poco más hacia la ignorancia. Eh, y eso afecta, pues, porque, pues, las personas, pues, empiezan a dedicarse a otras cosas que no son adecuadas, eh, a no manejar un buen nivel de valores, a esta situación de vivir en la pobreza, en el hacinamiento, ¿verdad? Entonces, afecta todos estos ámbitos. Eh, y bueno, entonces el objetivo que yo me planteé es que esa comunidad, que es la ciudad de Nunca Jamás, yo quiero que tenga un centro educativo nocturno de nivel medio superior y superior que permita a los habitantes de esa ciudad continuar con sus estudios que por diversas causas pues se han visto interrumpidos. Y entonces, bueno, ya tengo mi objetivo general, qué es lo que quiero, sobre qué problema quiero incidir. Quiero incidir sobre que no han podido culminar sus estudios. Eh, y entonces, pues les decía, afecta a estos ámbitos, el ámbito educativo porque pues han interrumpido sus estudios, el ámbito social porque pues deseo que puedan ser formados como ciudadanos útiles, que puedan ofrecer cosas positivas a la sociedad, y en el ámbito económico porque buscamos que la educación de verdad pueda llegar a todas las personas sin distinción. Y entonces, el primer objetivo específico para ese ámbito, para el primer ámbito que es el educativo, pues yo quiero que sea que ese servicio educativo sea de calidad, con eficiencia terminal, es decir, que sí egresen y que además pues les permitan que cuando egresen se puedan integrar al mundo del trabajo en las mismas condiciones que egresados de otros lados, que egresados de otras escuelas, de otras universidades, de otros bachilleratos. Entonces, ese es mi primer objetivo específico. En cuanto al ámbito social, eh, mi objetivo específico va a ser combinar el trabajo con la enseñanza para formar ciudadanos útiles. Y en lo económico, mi objetivo específico va a ser que la educación llegue a todas las personas, ya sea de manera gratuita o con cuotas módicas. Y entonces las metas son las que me dicen cómo voy a lograr eso, qué voy a hacer, cuáles van a ser las acciones que voy a llevar a cabo para que esos objetivos específicos se cumplan. Y les decía, las metas pues generalmente llevan una cantidad, una fecha, pueden ser medibles, ¿no? Entonces, yo busco brindar un servicio de calidad con eficiencia terminal. Entonces, mi meta pues primero va a ser que se abran 4 grupos. Además, como quiero que sea un servicio educativo de calidad, pues vamos a necesitar dónde investigar y vamos a necesitar por lo menos 250 libros. Como quiero que sea de calidad, pues vamos a necesitar un manual de organización de la institución y también un reglamento. Y como dije que quiero que el alumno se integre al mundo del trabajo, pues ¿qué voy a hacer? Voy a buscar convenios con las empresas para que mis alumnos hagan prácticas profesionales. Y entonces no solamente aprendan contenidos, sino también aprendan a hacer, se doten de habilidades y después cuando egresen, pues puedan conseguir un trabajo.
En el objetivo específico sobre el ámbito social, que es combinar el trabajo con la enseñanza formando ciudadanos útiles, ¿qué voy a hacer? Pues voy a iniciar un plan semillero de formación de docentes para que la institución cuente con recursos humanos propios. Es decir, que los alumnos que estudien en mi institución, cuando egresen, puedan apoyar, puedan pagar, digamos, devolver lo que han recibido enseñándole a otros. Es decir, si egresan de la licenciatura, pues que le puedan enseñar a los que están estudiando el bachillerato, para que la institución pues tenga su propio recurso humano y de esa manera pues pueda ser gratuita para todos. Y en lo económico, mi objetivo específico es hacer llegar la educación a más personas, a todos, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a firmar convenios con instituciones formadoras de docentes. Es decir, eh, universidades que estén dando licenciaturas en educación, en pedagogía, en escuelas normales, para que estudiantes de esas licenciaturas puedan venir a mi institución a dar sus prácticas profesionales, yo les voy a firmar toda la documentación. ¿Y qué van a hacer? Van a impartir talleres, van a impartir asignaturas y pues por supuesto no les voy a pagar, ¿verdad? Y además, pues vamos a utilizar software de libre pago para que pues podamos usar aplicaciones o software gratuito y que tampoco tengamos que pagar licencias para hacerlo. Entonces, les digo, este es un ejemplo de la tabla que ustedes tienen que colocar. El ámbito, los efectos, el objetivo específico y qué van a hacer para lograr ese objetivo específico, es decir, las metas. Y bueno, eso que está en la tabla, pues aquí lo he colocado en una diapositiva así para presentarlo acá, muy chévere. Vienen los 3 objetivos específicos y luego vienen las metas, ¿no? Para este primer objetivo específico, pues las metas que ya les mencioné, y para los objetivos específicos 2 y 3 de mi proyecto, pues otras metas que les he mencionado. Entonces, ya lo dejé de compartir. Leticia, tiene levantada la manita, adelante. ¿O se confundió nada más? Ok. Entonces, pues les decía, ¿qué es lo que vamos a entregar en esta fase 4? La portada con la imagen y el título del proyecto, las respuestas a las preguntas, la conclusión, el objetivo general, si lo van a replantear, y esa tabla que les acabo de mostrar con los ámbitos, efectos, objetivos específicos y metas. ¿Qué tal? ¿Tienen dudas acerca de esta fase 4? Gracias, Susana. Muy bien. Les decía el foro de clase, que es un foro que se califica, ¿verdad? Que cuenta para su calificación. Pues ya les adelanté que pues nos pide primero colocar una tabla donde ustedes puedan compartir aplicaciones, puedan compartir programas sobre investigación en línea, software para proyecciones, buscadores y fuentes de información para realizar estudios a futuro, que era lo que les decía. Software para proyecciones se refiere a proyecciones estadísticas, a pronósticos a futuro. En una segunda participación, pues hay que contestar a la pregunta detonadora, ¿cuál de estas aplicaciones te parece viable utilizar para investigar el contexto y realizar proyecciones, otra vez, a futuro, pronósticos? Menciona por qué. Otras 2 participaciones brindando réplica a sus compañeros y una quinta y última participación con una conclusión. Y pues esto hay que hacerlo en días diferentes de la semana. Les decía que si alguien pues se confundió en esto de colocar mal lo de las aplicaciones para proyecciones, pues puede colocar una réplica en su tabla
y entonces, bueno, así modificarlo para que no haya ningún problema. Y el informe de reflexión, recordar que el informe de reflexión se califica, tiene un valor en la calificación. En cada una de las semanas viene un informe de reflexión. Son exactamente las mismas 4 preguntas, solamente que, pues dependiendo de lo que estemos haciendo en las fases, pues es como las vamos a contestar, ¿verdad? Las primeras 4, las de la semana pasada, pues las contestamos de acuerdo a lo que hicimos, que fue encontrar un problema. Ahorita vamos a contestarlas de acuerdo a lo que estamos haciendo ahora en semana 2, que es contextualizar y pues mejorar el objetivo y colocar metas. Entonces, bueno, y para contextualizar, pues investigar. Investigar cómo usando fuentes confiables de información. Entonces, pues sobre eso es de lo que van a contestar las 4 preguntitas. Recordar que las preguntas hay que contestarlas otra vez con información rica, no en una línea, no en 2 renglones. Ahí nos dice, ¿verdad? 10 renglones por cada pregunta. Entonces, pues para que hagan, ¿verdad? Un informe que de verdad sea de reflexión. Ustedes módulo a módulo, módulo a módulo, han ido contestando preguntas de reflexión, casi siempre pues al final de cada actividad integradora. Y esas preguntas de reflexión, pues son justamente para que analicemos lo que aprendimos, si nos dejó algo, si fue útil, si no lo fue, cuál fue mi papel, cuál fue mi desempeño. Entonces, pues ha de ser un análisis de verdad, ¿verdad? Si solamente contesto con un renglón o con 2 renglones, no estoy reflexionando, no estoy analizando. Otra cosa que es importante, hubo por ahí alguien que no le dio sí a terminaste de cargar todo, le puso que no. Y entonces cuando le dio clic en enviar todo y terminar, el informe se fue con 0 de calificación. Y cuando yo ingresé a calificarlo, pues aunque tuvo todo contestado muy bien y yo le pude asignar los 40 puntos, pues se quedó con 40 nada más. Entonces es bien importante que le den clic a sí. ¿Terminaste de cargar todo? Sí. Y ya luego darle clic en enviar todo y terminar. Y pues no hacer el intento sin antes tener contestadas las preguntas en un documento de Word aparte, porque si se bloquea, si se va, si me saca, ya no voy a poder volver a ingresar a contestarlo. Y pues es una actividad automática, pues de plataforma. Yo como asesor virtual no puedo hacer nada, ¿no? O sea, nadie puede hacer nada para que volvamos a hacer la prueba. Si la perdemos, pues ya, no hay nada que hacer. Y solamente está disponible ahora en semana 2, el informe de reflexión 2. El domingo a las 23:55 horas, automáticamente plataforma lo cancela y pues ya no se puede participar. Ahí sí no hay extensiones ni nada. Recordarles que el 60% lo ganan por responder ustedes al darle clic ahí en donde decía, ¿terminaste de cargar todo? Sí. Y el otro 40% lo asigno yo a través de una tablita que hay allí. Y pues con eso se tiene el 100% de la calificación del informe de reflexión. Y pues he culminado ya con la explicación de las 2 fases del foro de clase, del informe de reflexión. Quisiera saber si tienen inquietudes adicionales. ¿Todo va bien? Pues les agradezco Todo mucho. está bien, profesora. Gracias. Muchas gracias por responder. Pues bueno, las recomendaciones generales, pues siempre las hacemos, ¿verdad? Atender al espacio de avisos es muy importante. De pronto me doy cuenta que no lo leen, que no lo revisan, y ahí se comparte información bien útil, bien bonita, relevante, que puede solucionar varias dudas. Entonces, por favor, dense una vuelta ahí a ese espacio de avisos para que vean qué hay, qué puede ayudarles, para qué les puede servir esa información. Hay información bien útil, tanto de parte del tutor Daniel como de una servidora. Entonces, por favor, revisen ese espacio de avisos. Revisen el contenido extenso, porque pues es el resumen de todos los temas del módulo. Y bueno,
Entonces, pues si no tienen inquietudes, yo estoy a sus órdenes ahí en el mensajero del aula con mucho gusto y pues nos estaremos viendo en una próxima sesión síncrona el martes que viene para hablar de las fases 5 y 6. Que pasen una muy bonita noche, cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Igualmente, cuídese mucho. Gracias, buenas noches.